Dios le bendiga, amigos y hermanos. Qué bendición poder estar en contacto nueva vez en este su espacio, Más cerca estoy. Hoy tendremos el gozo y la oportunidad de estudiar el importantísimo tema sobre el Espíritu Santo. Posiblemente ninguna persona de la deidad o de la divinidad, ningún ser mencionado en la Biblia ha despertado tanta controversia entre su significado, qué realmente es. ¿Es real y efectivamente una persona o es sencillamente una fuerza, una energía, una influencia, un viento? ¿Qué cosa es? De acuerdo a la enseñanza bíblica, todo eso lo vamos a ver en el estudio de este día. Queremos también agradecerles a ustedes por ser canales de bendición para que otras tantas personas puedan también conocer la verdad sobre este aspecto tan importante y determinante en lo que tiene que ver con el plan de salvación. Antes de iniciar el estudio para este día, queremos orar por algunas personas que han solicitado la oración intercesora, han pedido a Dios algunas cosas especiales, algunos ya han tenido respuesta y tenemos también la razón para ofrecer entonces gratitud al Señor. Hoy estaremos orando por las siguientes personas. José Miguel Evangelista será incluido en nuestra oración. También vamos a estar orando por Brenda Ramírez y sus estudios de manera especial. José Miguel Evangelista también está poniendo sus estudios en las manos del Señor. Orlando Ramírez está siendo colocado nueva vez en oración por su salud, su pronta y total recuperación. También estaremos orando por Pedro Salvador, especialmente por su trabajo. Oraremos también por la familia Lluveres Medina, por Cándida Hernández, y ella pide la oración por su salud, además de también por su hija Odalis. Oraremos también por Yenil Linares, y ella está pidiendo que el Señor sea quien guíe y dirige una operación a la que será sometida próximamente. También estaremos orando por Clara Rosario, por Elizabeth Huérfano y familia. También estaremos orando por Johnny Robinson, también por Silvia Colón y familia, por Adalgisa Gómez. También estaremos orando por Ada Savaris e hijos, por Nancy Arelis Fernández. También estaremos orando en esta hora. Además estaremos orando por Carla Rojas, y ella pide la oración por Ana Cecilia. También Mari Benedicta García está siendo incluida en nuestra oración, al igual que Holdis Gross Troncoso. También Susana Peña, por su salud. Oraremos también por Héctor Calderón, y él pide la oración por Eunice Calderón. También estaremos orando por Eva Ordóñez Bambino, y también por Miriam Puello. Oraremos de igual manera por José Vega, de manera especial por su salud, también por Amanda Robles, por Carmen Rivas e hijos, también por Kenia Dunlot y familia, por Anabel Mejía. También estaremos orando por Adela Ramos, por Castañola Medina, por Milagros Padilla. También estaremos orando de igual manera por Franklin Valencia, por John Thomas y también por Rina Ramírez. Por Jessica Cornelio también estaremos orando en esta hora, y por todos los amigos y hermanos que se conectan en este momento para así recibir la bendición del Altísimo. Pidamos en oración por cada una de estas personas, incluyendo a cada uno de ustedes de acuerdo a la situación o al desafío que estén enfrentando. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre para siempre. En esta hora, Señor, queremos presentarte este listado de oración, estos pedidos que ascienden a ti como olor grato ante tu presencia, porque van acompañados de los méritos de nuestro amado Salvador, de Cristo, quien derramó su sangre para darnos perdón, salvación y vida eterna. Te ruego, oh Señor, en esta hora, que seas propicio en cada uno de los casos, cada una de las situaciones, de los lugares, de las familias, de las personas individuales, de las situaciones laborales, las situaciones de hogar, de matrimonios, cualquier situación que enfrenten, cualquier desafío, cualquier lucha contra el pecado y la tentación, que puedan obtener la victoria y ver tu mano poderosa obrando en su vida. También, Señor, te presento cada amigo y hermano que se ha conectado, que se está conectando en esta hora, que también, Señor, en este momento
reciba esa bendición especial de lo alto, como respuesta a la petición, a la demanda que enfrentan justamente, a ese clamor que te presentan en esta hora. También te pido que al estudiar tu palabra, en este tema tan importante sobre el Espíritu Santo, que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí, listos ahora sí para iniciar el estudio de la palabra de Dios. Hoy con el importantísimo tema, el Espíritu Santo. Mucho se ha debatido sobre lo que es el Espíritu Santo, sobre la esencia del Espíritu Santo, si es una fuerza, si es una influencia, si es una persona, si es simplemente una energía. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿En qué consiste? ¿Qué nos enseña la Biblia? Ya que nuestras creencias deben estar basadas exclusivamente en la sola Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Así que, ¿de qué nos está hablando la Biblia cuando nos habla acerca del Espíritu Santo? Este tema es tan trascendental por el hecho de que han ocurrido incluso divisiones en cuerpos religiosos, en iglesias, sencillamente por una distinta comprensión o concepción de lo que es el Espíritu Santo. Pero de igual manera ha ocurrido que personas posiblemente hayan ido perdidos luego de pasar por este mundo, hayan quedado perdidos por una comprensión incierta o equivocada sobre lo que es el Espíritu Santo, o que puedan estar cometiendo idolatría ahora mismo por estar concibiendo al Espíritu Santo de una forma como no es la que enseña la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice realmente la Escritura? Veamos lo que nos dice en Mateo capítulo 1, vamos a ver una cita interesante allí en Mateo capítulo 1, versículo 21, porque sobre el Espíritu Santo el Señor Jesús nunca, refiriéndose al Espíritu Santo, dijo, y cuando eso venga, no dijo, y cuando esa cosa venga, o cuando esa energía descienda, o cuando esa influencia actúe. No habló de esa manera, sino que se refirió a Él, cuando Él venga. Y miren lo que dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 21. Esta vez el ángel hablando acerca de Cristo, no acerca del Espíritu Santo, sino de Cristo. Mire lo que dice, con relación al cual no hay ninguna duda de quién realmente era. Por eso partimos de lo conocido a lo desconocido. Mire lo que dice Mateo capítulo 1 en el versículo 21. Así le dijo el ángel: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él, note que utiliza el él, porque no se está refiriendo a una fuerza, a una influencia, a una energía. En este caso está refiriéndose a la persona de Jesús, a Cristo. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El hecho de utilizar este pronombre personal, de hablar en forma tan definida, refiriéndose a Él en esta conversación del ángel, está definiendo claramente el uso que se le da a este tipo de expresión en la palabra de Dios. Ahora vaya conmigo a lo que nos presenta el Señor Jesús cuando está hablando sobre el Espíritu Santo en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, y vamos a ver lo que nos dicen, por ejemplo, los capítulos 14, 15, 16, algunos aspectos interesantísimos de este capítulo donde se habla acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el capítulo 14, Juan capítulo 14, allí donde Jesús está haciendo una gran promesa, hablando acerca de su venida y de que ahora tiene que partir, tiene que irse. Dice Jesús en el capítulo 14 de Juan, versículo 26, lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, refiriéndose al Espíritu Santo, Él os enseñará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él, no eso. No dice, esa influencia va a hacer que ustedes entiendan. Esa energía va a hacer que ustedes comprendan. Esa influencia le va a dar poder. No, 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 no. Él, refiriéndose al Espíritu Santo, Él, la tercera persona del singular, en este caso, del pronombre que está aquí explicando, Él enseñará a ustedes todas las cosas y os recordará todo lo que yo he hablado.
Él hará todo eso, está diciendo Cristo. Y en el versículo 27 dice algo interesante, hablando acerca de esa promesa del Espíritu Santo que habría de venir, al que se refiere como Él, como el ángel se refirió a Jesús en la cita que vimos de Mateo 1:21. En el versículo siguiente Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Le está diciendo que le va a dejar el Espíritu Santo, que le va a enviar el Espíritu Santo, y le está ahora diciendo que le va a dejar la paz, que le va a dar esa paz. Hay una conexión muy estrecha entre el Espíritu Santo y la paz que recibe de hecho el creyente. Por eso encontramos en Juan capítulo 20, antes de retornar otra vez aquí a las expresiones propiamente de Jesús, mire lo que ahora relata el Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. No pierda la conexión. Espíritu Santo y la paz que Jesús da. Dice Juan capítulo 20, versículos 21 y 22 lo siguiente. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Aquí le está entregando la paz. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Notan? Paz a vosotros y le entrega el Espíritu Santo. Allí dice también en Juan, en esta cita de Juan capítulo 14, versículos 26 y 27, que Jesús le promete el Espíritu Santo y le promete también darle la paz. Una conexión muy estrecha entre el Espíritu Santo y la paz. Recibir el Espíritu Santo significa tener la paz que solo Cristo puede dar independientemente de lo que esté ocurriendo en el entorno. Pero luego encontramos al Señor Jesús en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 5 hasta el 8, diciendo lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 5. Dice Jesús, pero ahora voy al que me envió, al mismo que me envió aquí a la tierra, ahora voy a retornar a él. Les dice, y ninguno de vosotros me preguntáis, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Claro, desde que Jesús le dijo, me voy, se entristecieron. 3 años y medio del ministerio terrenal de Cristo, en el que habían acompañado a Jesús en cada lugar, en cada situación, y habían tenido la oportunidad de ver el poder que Cristo demostraba. En presencia de Cristo estaban seguros. No importa que vinieran los endemoniados, hacían un alto cuando veían a Cristo. No importa que se desatara la tempestad en medio del mar, Cristo reprendía los vientos y se hacía la bonanza, venía la paz, la calma. No importa la situación, la turba enfurecida contra él, y Cristo buscaba la manera de desactivarlos. Pero ahora les está diciendo, me voy. Y entonces tristeza llenó su corazón, dice Jesús. Verso 7. Pero yo os digo la verdad. Aunque se han puesto tristes, les dije, yo os digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Como cuando alguno de nuestros parientes está haciendo una despedida, se está por mudar a algún lugar lejano y estamos posiblemente tristes o llorando por su partida porque se va a otro lugar, y entonces de repente nos pone la mano en el hombro y nos dice, mira, tranquilo, déjame decirte que aunque estás triste ahora, a ti te conviene que yo me vaya. Solo un par de meses después yo arreglaré todo y entonces tu vida estará resuelta por esto, esto y esto. Y entonces posiblemente allí abrimos los ojos y cobramos ánimo. Pues Cristo le está diciendo a los discípulos, miren, aunque le ha llenado de tristeza su corazón al saber que yo me voy, pero le voy a decir la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y ellos dicen, ¿cómo es posible que nos conviene que Él se vaya? ¿Qué puede ser mejor que su presencia entre nosotros? Y Él les dice, miren, es que si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En el plan de salvación, en la historia de la redención, para venir el Espíritu Santo en la plenitud que vino, primero Cristo tendría que ascender. Y noten incluso cómo Él sopló sobre los discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, pero no en la plenitud que descendió en Pentecostés, cuando ya Cristo estaba siendo entronizado en el santuario celestial. Así que le dice claramente, le dice en el versículo 8, y cuando Él venga, no cuando eso venga, o cuando esa fuerza venga. Déjenme decirles, algunos han sido llevados a cometer el sacrilegio
de forma tan irreverente, de hacer versiones de la Biblia de una manera antojadiza, y como tienen otra concepción, otras ideas sobre quién es el Espíritu Santo, le han puesto así la fuerza activa, le han puesto la energía, la influencia o simplemente la fuerza. Pero las palabras de Cristo aquí, no solo en castellano, sino en el original griego, son bien definidas, no se prestan para confusión, y aquellos que se atreven a cambiarle a la palabra están entonces siendo susceptibles de aquella advertencia que hace Jesús al final del libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, donde dice: advierto a todo el que lee estas palabras, que si alguno le añade, le serán añadidas las plagas, y si alguno le quita de lo que está allí, su nombre será quitado del libro de la vida. Es algo muy serio, pero algunos se atreven a cometer semejante sacrilegio, que es un sacrilegio doble contra el Espíritu Santo, no solo por adulterar la comprensión y concepción de quién es, sino por algo que vamos a ver también en breve. Así que mira lo interesante, y los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo 16 de Juan, versos 13 y 14 dice: pero cuando Él venga, otra vez, cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará, no eso o esa fuerza, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere. Primero oye y luego habla. Está hablando de un ser inteligible, personal, y os hará saber todas las cosas, va a instruir, va a enseñar. En el versículo 14 dice: Él me glorificará. Noten, entre las personas de la deidad entonces se glorifican el uno al otro. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 12, dice: Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que tuve junto a ti desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, refiriéndose al Espíritu Santo, el que vendría, Él dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué además Cristo le dijo a los discípulos? Ya sabemos, porque vendría el Espíritu Santo, pero ¿qué ventajas tendrían los discípulos al recibir al Espíritu Santo y dejar partir a Cristo? Porque Él le dijo: les conviene que eso ocurra. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay algo interesante que ocurre, y es que el Señor Jesús había sido encarnado. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, diciéndole: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. En Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios fue manifestado en carne. Pero Jesús, al encarnarse, al asumir la forma humana, al estar en un cuerpo humano, entonces Él voluntariamente decidió someterse a una limitante. Él decidió por voluntad propia. Y entonces, al Jesús decirle que les convenía realmente que Él se fuera, estaba haciendo referencia a eso, porque el Espíritu Santo es claramente el representante ahora de la divinidad aquí en la tierra, el representante de Cristo, el representante del Padre. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo físico, un cuerpo humano, como Cristo lo tenía. Su cuerpo es espiritual, ¿no? Por eso dice la palabra claramente en el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que la esencia de la divinidad es espíritu. De hecho, el Hijo era un espíritu, pero se encarnó, nació como hombre, pero sus días son desde la eternidad, como dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. No comenzó a vivir cuando nació aquí, en su nacimiento virginal, sino que ya había existido por los siglos eternos, pero aquí se hizo hombre y es 100% humano y 100% divino, como hemos visto a la luz de la Biblia en otros temas atrás. Así que es sumamente importante el hecho de saber eso. Cristo ahora, Él había asumido por voluntad propia esa limitante de estar en la realidad humana. Y entonces Cristo estaba estorbado por la humanidad para poder estar en todo lugar al mismo tiempo. ¿Notan? Algunos tenían el privilegio de tener a Cristo en su medio y otros no. No podía hacerse accesible personalmente a todos al mismo tiempo. Esa limitante se autoimpuso Cristo. Recuerde que fue algo que Él mismo tomó la decisión. No que esto de alguna manera vulnera lo que tiene que ver con ser un todopoderoso. Él decidió humanarse, humillarse, sujetarse, porque Él lo decidió.
Y entonces Cristo, así estorbado por la humanidad, por el cuerpo humano, no podía estar simultáneamente de manera personal en todo lugar. Sin embargo, por eso le dice que el Espíritu Santo sería enviado, porque por medio del Espíritu Santo Cristo podía ser accesible a todos, como lo es hoy en día. No importa el lugar donde estemos, el Espíritu Santo allí llega. Cristo llega a través del Espíritu Santo y se hace presente en nuestras vidas. Y por eso pudo Cristo decir: yo estoy con vosotros todos los días. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nadie podría tener alguna ventaja por su situación o por su condición de estar más cerca de Cristo que otra persona, porque por medio del Espíritu Santo sería accesible definitivamente a todos. Y eso es sumamente importante. Encontramos también en la palabra parte de la obra que realiza el Espíritu Santo, y por lo que decíamos hace un momento, que es un doble sacrilegio el de aquellos que han hecho versiones antojadizas de la palabra, añadiendo o quitando. Mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, veamos los versículos 20 y 21. Casi al final de las Escrituras, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna, fue traída para interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noten, ¿por qué decíamos que es un doble sacrilegio quitarle o añadirle a la palabra? Porque quien la inspiró fue justamente el Espíritu Santo. Imagínense cómo percibe Dios, cómo percibe el Espíritu Santo esa acción de aquellos que son capaces de vulnerar lo que es la inspiración divina de las Escrituras, atentar contra ella para cambiar nada más y nada menos que lo que tiene que ver con la esencia del Espíritu Santo. Cambian la Escritura, ya están bajo el juicio y la condenación de lo que dice Apocalipsis 22, los versículos 17 y 18, donde hace una advertencia seria para que nadie le quite o le añada a la palabra con sus consecuencias resultantes. Pero ¿qué ocurre? Que no solo atentan contra el Espíritu Santo cambiando la palabra, sino tratando de cambiar el entendimiento, la enseñanza de lo que en esencia es el Espíritu Santo. Por eso es un doble sacrilegio. Qué interesante entonces ver cómo el Espíritu Santo fue quien inspiró todo lo que tenemos como la palabra. Con razón Cristo dice en algún momento, como lo vamos a ver, que al que comete una blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada ni en este siglo, ni en el venidero, ni en este mundo, ni en el venidero. Es un atentado muy serio. Nada de lo que creemos, porque todo está en la Biblia, nada de lo que hoy creemos que es bíblico estuviera a nuestro alcance, a no ser porque el Espíritu Santo decidió inspirar a santos hombres de Dios a lo largo de la historia. Ahora mira lo que hace el Espíritu Santo, entre otras cosas, para que veas una personalidad completa. No es una expresión en un determinado lugar de la Escritura que puede ser interpretada de manera simbólica, figurada, no. Es toda la enseñanza sobre el Espíritu Santo, independientemente del lugar donde se encuentre. El Espíritu Santo enseña. Por eso dice Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 7, dice lo siguiente, con relación a que el Espíritu Santo enseña. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es que le habla a las iglesias? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que le dice? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En medio del paraíso de Dios. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. Él enseña. Pero no solo eso. El Espíritu Santo también puede ser objeto de que nosotros le mintamos. Que nosotros le mintamos al Espíritu Santo. No le vamos a mentir a una fuerza, a una energía, a una influencia, simplemente un viento. No. De mentirle debe ser a una persona. Mira cómo dice la palabra en Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4. Libro de Hechos, capítulo 5, versículos 3 al 4. Mira lo que dice la palabra en este texto interesante. Hechos 5, 3 al 4. Dice: y dijo Pedro:
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién le mintió? Al Espíritu Santo le mintió. Y entonces sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola se te quedaba, estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, ya vimos que fue al Espíritu Santo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que en este sencillo texto de Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, está hablando de la personalidad del Espíritu Santo, al cual le mintieron tanto Ananías como Zafira, y está destacando su divinidad al decir no fue a un hombre, fue al Espíritu Santo y fue a Dios. Notan, al mentir al Espíritu Santo le estaban mintiendo a Dios. Un pasaje sumamente importante y revelador, este que se encuentra en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Pero también podemos hasta llegar a insultar al Espíritu Santo, cosa peligrosísima, pero es de lo que la Biblia advierte para que no se haga. Mire cómo lo destaca en Hebreos capítulo 10, versículo 29. Carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 29. Note lo que dice la Escritura en este pasaje importantísimo. Hebreos 10, 29. Dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere insulto o afrenta al Espíritu de gracia? Y noten con qué letra está Espíritu allí, con mayúscula. El Espíritu de gracia que está mencionando allí es el Espíritu Santo. Y por eso lo coloca en mayúscula. Está hablando de un ser personal. Pero además de esto, también nos dice que el Espíritu Santo intercede. Cuando usted ve que de repente hay un conflicto entre dos personas, usted dice, espérate, déjame interceder. Y usted intercede, así como lo hace Cristo, incluso entre nosotros y Dios. Él intercede por nosotros. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo también hace lo mismo, de manera personal. Mire lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 26. El apóstol Pablo así lo registra. Romanos capítulo 8, en el versículo 26. Mire la manera como destaca esta obra del Espíritu Santo de manera activa. Dice así, Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda en nuestra debilidad. Y alguien pudiera decir, ve, es una fuerza, porque nos ayuda cuando estamos débiles, pero no parta tan deprisa a una conclusión sin haber leído todo el texto. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos, intercede y gime. No es una fuerza, no es una energía, no es un viento, está hablando, está intercediendo y lo hace clamando, gritando con gemidos indecibles cuando intercede por nosotros. Sí, Él nos fortalece cuando estamos débiles, puede darnos fuerza, así como dice también el Salmo 46 de Jehová, que Jehová es nuestra fortaleza, nuestro amparo y fortaleza. Y porque diga que es fortaleza, no significa que es una fuerza, pero da fuerza. El Espíritu, aunque no es una fuerza, da fuerza y es todopoderoso. Alabado sea el Señor. Pero también el Espíritu Santo testifica. ¿Puede dar testimonio? Sí, testifica. Mira lo que dice la palabra en Juan 15, versículo 26. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Dice Jesús: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio. Nota, testifica el Espíritu. Dará testimonio acerca de mí. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo como persona divina? ¿Qué hace? El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo guía. Y eso nos dice en el capítulo 16 de Juan, versículo 13. Juan 16, 13, allí mismo dice, pero cuando Él venga, Él los guiará a toda verdad. Él guía. Así que hace una obra bien definida, bien clara en ese sentido. Y en el versículo 8 de Juan 16 también dice que el Espíritu Santo convence. ¿Sabe la obra que significa convencer? Puede estar actuando cualquier fuerza en nosotros, ya sea una tormenta, el frío, el calor, el dolor.
Y estas fuerzas no pueden convencernos. Simplemente nos ponen en una situación. Pero para poder convencer, tiene que presentar una argumentación. Y tiene que ser un ser personal. Eso hace el Espíritu. Capítulo 16 de Juan, versículo 8, dice: pero cuando Él venga, convencerá al mundo, y no a una persona, al mundo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así de grande y amplia es la obra de convicción, de convencimiento que hace justamente el Espíritu Santo. Pero no solo eso, el Espíritu Santo da órdenes. Y esto ya es algo mucho mayor. Dar órdenes supone no solo ser personal, sino tener una jerarquía, tener un poder. Y entonces dice la palabra en Hechos 16, versículo 6, Hechos 16, en los versículos 6 y 7, así dice la palabra. Hechos 16, 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién les prohibió a Pablo y a sus acompañantes hablar la palabra en Asia? El Espíritu Santo le prohibió. Nota, qué autoridad. Cristo mismo mandó a predicar en todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Jesús mismo dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ahora el Espíritu Santo, porque Jesús dijo: cuando el Espíritu Santo venga, me seréis testigos. O sea, esa obra la iba a dirigir personalmente el Espíritu Santo. Y por eso ahora el Espíritu Santo consideró que allí no se debía presentar en ese momento y lugar la palabra. Y Él da la orden. Recuerde que la palabra fue Él que la inspiró. Es la espada del Espíritu, que Él fue que dotó de poder a los apóstoles. Es el Espíritu Santo. Y ahora Él le prohíbe, dice así: atravesando Frigia y Panfilia, Hechos 16:6, y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo es quien guía la iglesia, es quien ordena, es quien permite, es quien prohíbe, es el que administra finalmente toda la iglesia. Alabado sea el Señor. Ahora, también el Espíritu Santo es el que nombra, el que determina que una persona esté en un cargo. Quien nombra es el Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice la palabra? Vamos a leerlo. En Hechos capítulo 20. Y es interesante que todo esto mayormente esté en Hechos, porque en Hechos es que vemos la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, cumpliendo su misión. Allí no había adulterado nada en cuanto a creencias, en cuanto a la forma. Allí vemos una iglesia pura. Ahí podemos comparar nuestras creencias, nuestras doctrinas, antes de que entrara la iglesia en el túnel de la Edad Media y salieran tantas cosas de ese túnel de oscuridad. Así que en Hechos capítulo 20, versículo 28, nos dice lo siguiente con relación a que el Espíritu Santo es el que finalmente nombra. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién es el que lo ha colocado como obispos, como pastores? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Es el que lo ha nombrado para estar dirigiendo. No es un ser humano. A veces se dan circunstancias extraordinarias, pero es el Espíritu Santo el que permite. Es Él el que decide, es Él el que nombra. Sumamente importante. Dice en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Se le encomendó al Espíritu Santo que realiza esta obra. Pero también el Espíritu Santo tiene emociones. Como cualquier persona, tiene emociones. Y eso lo describe la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 30. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, específicamente el versículo 30. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Efesios, capítulo 4, verso 30. Dice: y no entristezcan al Espíritu Santo. O sea, que se puede entristecer. Es una persona, definitivamente. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No cometan el error de entristecer al Espíritu Santo al escuchar su voz,
al escuchar la palabra inspirada por el mismo Espíritu, desoírla, no obedecerla, endurecer el corazón, cerrar la conciencia y no permitir que la verdad brille en el corazón y obedecerla. Para usted creer otra cosa diferente a esta que presenta la Biblia sobre el Espíritu Santo, asegúrese de tener una cantidad de evidencia como la que estamos aquí presentando. De lo contrario, en el juicio no tendría ninguna excusa delante de Dios por haber creído otra cosa. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mira cuán importante es lo que se cree. Alguien dice: no importa lo que tú creas, lo importante es que creas en Dios, lo demás no. Sí es importante la doctrina. Tan importante que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y por eso dice que no entristezcan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tiene voluntad, una voluntad muy propia. Miren lo que dice en 1 Corintios 12:7. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Sumamente importante esta descripción y en el contexto que lo está haciendo también cuando está hablando acerca de los dones espirituales, los cuales ha dado el Espíritu a la iglesia. Mira lo que dice Primera Corintios 12:7 y demás. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Al otro le es dado palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro por el mismo Espíritu le es dado dones de sanidad, por el mismo Espíritu, mire cómo recalca. A otro el de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, dice el versículo 11, todos esos dones, todas esas cosas, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es que determina? ¿Quién es que tiene la voluntad de decidir? No, a este lo que tiene don de sanidad, este don de predicación, este don del canto, este don para discernir espíritu, este don para echar fuera demonios. ¿Quién es que decide eso? Y como Él quiere, sin consultarlo. Así que tiene una voluntad muy propia. Esto está, repito, en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Pero mire también lo que nos dice la palabra, con mucha seriedad, como habíamos mencionado anteriormente, en Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Que muchas veces algunas personas leyendo este pasaje dicen: pero ¿cómo es posible que no esté indicando que al Padre o al Hijo? ¿Cómo está colocando al Espíritu Santo en ese nivel? Pues escúchelo bien claro cómo lo dice la palabra, y la razón es porque, número uno, el Espíritu Santo fue quien reveló la Biblia, la Escritura, toda. Número uno. Número dos, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, y cuando alguien resiste ese convencimiento, esa convicción, realmente está resistiendo es al Espíritu Santo. Y entonces mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, dice Jesús, todo pecado, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, todo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra, incluso contra el Hijo del Hombre, y esas son palabras mayores. Escuche por qué. Porque Jesús dice con relación a Él, o dicen los apóstoles claramente refiriéndose a Cristo, por ejemplo, en Hechos 4:12, que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Filipenses 2 del 5 al 9 dice que después de Jesús humillarse, a Jesús se le ha dado ahora un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo ahora mismo, en la tierra y debajo de la tierra, los que están muertos incluso un día. Todos van a doblar la rodilla delante de Jesús. Y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y en ningún otro nombre podemos ser salvos. Pero está diciendo que a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado.
pero a quien hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Es la única vez que la Biblia está usando esa expresión, que ni en este mundo ni en el venidero. Perdonar algo, lo que está definiendo es eso, nunca, nunca. ¿Cuán serio es entonces decir cosas sobre el Espíritu que no son ciertas? ¿Cómo puede llegar una persona a endurecerse en su corazón, a cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo? Con razón, cuando una persona hace esto, puede llegar al punto que dice la palabra en este texto, que yo quiero que usted lo grabe, lo memorice, lo resalte, bien claro en la palabra. Isaías capítulo 63, versículo 10. Isaías capítulo 63, versículo 10, dice: ¿a dónde llegaron muchos israelitas en la antigüedad que finalmente se perdieron? Precisamente por no obedecer, no permitir la convicción que venía del Espíritu Santo. A raíz de toda esta evidencia, no endurezcas tu mente y corazón. Abre tu corazón a la influencia del Espíritu Santo. Acéptalo y recíbelo como la persona de la divinidad que está encargada no solo de guiar tu vida, de enseñarte, de guiarte a toda verdad, sino la persona divina que te dota de poder para vencer las debilidades de carácter, los defectos, ya sean heredados o adquiridos. Es el Espíritu Santo quien te da la victoria. De no aceptarlo, mira lo que dice la palabra que finalmente ocurre. Fue lo que ocurrió en la antigüedad, también con los israelitas que rechazaron al Espíritu Santo. Dice, repito, Isaías 63, 10, dice: pero ellos fueron rebeldes, no aceptaron la verdad. Ellos fueron rebeldes e hicieron enojar al Espíritu Santo. Estoy en Isaías 63, 10. Mire el registro que hace este profeta tan destacado, Isaías, en la antigüedad, en el siglo 8 antes de Cristo, dice la razón por la que toda esa multitud pereció y murió en el desierto. Se rebelaron ante el peso de la evidencia, lo que estaba tan claro, lo que el Espíritu Santo trataba de convencerlos, lo rechazaban, aún lo que ocurría frente a sus ojos, lo desechaban como evidencia y preferían endurecerse en sus corazones. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar al Espíritu Santo, por lo cual el Espíritu Santo se volvió su enemigo y él mismo peleó contra ellos. A ese punto, a ese nivel puede llegar una persona que, rechazando la evidencia bíblica de la personalidad y divinidad del Espíritu Santo, se rebela contra la voluntad expresa de Dios en las Sagradas Escrituras. Ellos se rebelaron contra el Espíritu Santo, por eso él se volvió su enemigo y luchó contra ellos. Tanto poder que el Espíritu Santo derrama sobre los hijos e hijas de Dios, sobre la iglesia, y lo que nos espera todavía en el futuro cercano, en la lluvia tardía, será todavía mucho mayor. Pero ese poder inusitado se vuelve en contra de la persona cuando se cierra la verdad, cuando, escuchando del Espíritu Santo lo que es la verdad, decide rechazarlo, decide buscar algo para distraer la atención y dice: no, eso no es conmigo, eso fulano, si fulano lo oye, a él sí le sirve ese zapato. Cada vez que escucha un mensaje dice: eso no es para mí, o ese no es mi caso, y nunca se aplica la palabra. Llega el momento que comete entonces, luego de haber endurecido su corazón contra el Espíritu, se rebela, apaga el Espíritu, entristece al Espíritu y finalmente comete el pecado imperdonable. Que el Espíritu Santo en esta hora, mi amigo y hermano, pueda convencerte tanto de que el Espíritu Santo es una persona que es divino, como lo expresa la Escritura, y que es el único que puede guiarte a toda verdad, y es quien puede darte el poder para tú obtener la victoria en esta parte final de la historia. Alguien pregunta la diferencia entre Espíritu Santo y Espíritu de profecía. El Espíritu de la profecía es tan solo uno de los dones que el Espíritu Santo pues reparte. A uno le da profecía, es lo que se conoce como el Espíritu de la profecía. Así se refiere a Apocalipsis, a ese don especial de los profetas. Por eso Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 17 dice que el pueblo de Dios en el tiempo del fin, contra el que Satanás se llena de ira, es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de la profecía. Y cuando Apocalipsis 19:10, recuerde que la Biblia es su propio intérprete,
Cuando Apocalipsis 19:10 dice que es el espíritu de la profecía, entonces dice claramente que es el espíritu también de los profetas, como lo dice en el capítulo 12, versículo 10. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Confía la palabra de Dios con este término, lo que es el don de los profetas. Por eso dice que Juan estaba preso por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, que repito, en Apocalipsis 19:10 dice que es el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús. Es el don que el Espíritu Santo da para profetizar. El don profético está vivo dentro de la iglesia remanente de Dios en el tiempo del fin. Así que el Espíritu Santo es una persona divina y es quien dota de los dones, pero reparte, como dice Pablo en 1 Corintios 12:11, reparte como Él quiere, repartió como Él quiso, mientras que el Espíritu de profecía es solo uno de los dones que claramente identifican a la iglesia de Dios en los últimos días. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Que tu vida de principio a fin sea guiada por el Espíritu Santo. Que cualquier convicción que el Espíritu despierte en ti de algo que debes cambiar, de algo que debes hacer, lo hagas inmediatamente. No permita que se vaya apagando esa llama. Por eso cuando escuchamos un mensaje la primera vez, tiene un poder en nosotros que si lo obedecemos, ocurren cambios que glorifican el nombre de Dios. Pero si comenzamos a pensar y a buscar razones y a consultar a otros, no tomamos ninguna decisión porque esa llama se va apagando. Y así se apaga el Espíritu Santo. No lleguemos a ese punto. Desde que sintamos una convicción, desde que sintamos que el Espíritu nos dice, ve y pídele perdón inmediatamente, ve y hacerlo, cambia esto, cambiarlo y aprovechar que la llama del Espíritu Santo está viva entre nosotros. Que Dios te bendiga siempre. Hoy, en la parte final de nuestro estudio, estaremos orando por varias personas, pero antes de darte ese listado para que oremos juntamente por estas personas, quiero decirte que mañana a la misma hora, al mediodía, estaremos estudiando el importantísimo tema, la gran ramera de Apocalipsis 17. Ese tema de la Biblia, del libro de Apocalipsis, que revela tantas cosas, pasada, presente y futuro, la vamos a ver mañana en el tema, la gran ramera de Apocalipsis 17. Así que hoy estaremos orando por las siguientes personas. Ramona Collado. Y Ramona Collado pide la oración por una amiga diabética que le amputarán una pierna. Esa por lo menos es la razón médica, es el veredicto médico, pero nosotros creemos que Dios tiene la última palabra. Así que no le vamos a pedir para que al amputarle la pierna pueda tener buenas condiciones, sino para que si es la voluntad de Dios, ni siquiera haya que llegar a ese término, porque Dios siempre tiene la última palabra. Así que oraremos por esa amiga de Ramona Collado de manera particular. También por Carolina Berroa, por Marcelina Concepción y Paola Amparo, por Dewin Rodríguez, y pide la oración por su primo Yomar Abel, que será operado para que Dios sea su gran médico. También por Clara Rosario estaremos orando, por su nieta también de 13 años y el matrimonio de su hija. También por Ana García, por su madre también están pidiendo. Xiomara Cárdenas también está pidiendo oración para poder ejercer su profesión allí en un lugar especial que Dios haya señalado. También por Janet de Espíritu Santo, y ella pide oración por sus hijos. También por Ingrid González y familia, por Mari Benedicto García, por Holdis Cross Troncoso, por Susana Peña, por Demetria Santana. También oraremos por Eva Ordóñez Bambino, por Miriam Puello, por José Vega, especialmente por su salud. También por Amanda Robles, por Carmen Rivas e hijos. También por Kenia Dunlot y toda su familia, por Adela Ramos, por Castañola Medina, también por Milagros Padilla y familia, también por Yendri García. También oraremos por Franklin Valencia, por John Thomas y Rina Ramírez, también por cada uno de los amigos y hermanos que ahora están conectados, y por aquellos que en algún momento también entrarán para participar de este estudio, en algún momento del día, en algún uso horario alrededor del mundo. Esperamos que allí el Espíritu Santo también pueda obrar con poder en su vida. Oremos al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Gracias por la luz de la verdad. Gracias porque el Espíritu Santo se ha revelado a sí mismo en las Sagradas Escrituras en el estudio de esta hora. Te ruego, Señor, por cada persona que en su mente y corazón ahora en este momento acepta la verdad con relación al Espíritu Santo,
que tú reprendas al enemigo de su lado y alejes toda mala influencia, todo preconcepto sea eliminado de su existencia y afirme sus pies sobre la verdad, sobre la plataforma segura de la roca de Cristo. Te ruego por cada persona, cada familia, individual o corporativa, cada persona de la que hemos citado, cada situación que hemos mencionado en este listado. Y hay muchas personas, Señor, que se unen a nosotros en esta oración, en esta hora. Escucha el clamor, mira la fe de cada uno alrededor del lugar donde se encuentra y, Señor, responde de acuerdo a tu voluntad y conforme a tu misericordia. Te pido por esa persona que sufriendo de diabetes está con la amenaza de la amputación de su pierna. Tú eres el Dios Todopoderoso. En tus manos está esa vida y su integridad física también. En tus manos está el poder. Rogamos simplemente que nos ayudes a creer, que aumente nuestra fe y que nos permita ver tu gloria manifestada en esa vida y en cada una de las demás personas que han rogado por salud, por los que han de ser intervenidos con alguna cirugía, aquellos que han de ser operados en diferentes situaciones y lugares. Te pido también por aquellos que ya han sido intervenidos y necesitan una pronta y total recuperación. Los presento ante ti, Señor. Confiamos en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, amigo y hermano.